días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos escuches. Este es Chismecito Aduanero. Hoy estamos en un nuevo episodio. Me acompañan otros 4 invitados. Me faltó uno, pero bueno, preséntense por favor. Hola, mi nombre es Ivonne. Hola, mi nombre es Dulce. Hola, mi nombre es Belén. Y hola a todos, mi nombre es Ismael. Y esto es Disney Channel. Ok, en el episodio de hoy hablaremos acerca de las barreras no arancelarias y los gravámenes en materia y su fundamentación jurídica. Como primer tema vamos a tener a Ivonne, que nos va a explicar el día de hoy. Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y que estén muy a gusto sintonizándonos en este su programa Chismecito Aduanero. Y así es, como primer tema les voy a hablar acerca de la Biblia de todos los logísticos que se dedican a esta área del comercio. ¿Te refieres a esta Biblia? No, eso no. Les voy a hablar de la LIGE. Y bueno, ¿qué es la LIGE? Es la ley de los impuestos generales de importación y exportación, y en su artículo segundo nos dice, en el artículo primero nos dice que se establecen las cuotas que, atendiendo a la clasificación de las mercancías, servirán para determinar los impuestos generales de importación y de exportación. Es decir, que esta ley es quien nos dice los costos al importar o exportar todo producto animal o cosa que entra y salga de alguna aduana de nuestro queridísimo México. No sé si lo sabían. No. Deberían de saberlo. Bueno, en sí el artículo, algo muy curioso de esta ley es que solamente se compone por 2 artículos y es una de las más extensas, pues como les comenté, en el primer artículo se define la tarifa o impuesto de dicha ley, que se conoce también como TIGE, y en el segundo artículo se establecen las reglas generales y complementarias para interpretarla. Es decir, que en el primer artículo se nos dicen las reglas sobre los impuestos de importación y exportación, mientras que en el segundo, que es la TIGE, es que nos dará el código de clasificación de dicho producto que se importa o exporta. Y bueno, algo que es muy importante mencionar, se los voy a mostrar en una página del gobierno. Nos marca un poco acerca de cómo está estructurada lo que es la LIGE. En una parte nos aparece la estructura de la primera parte nos dice que es la estructura de la fracción arancelaria. Los primeros 2 dígitos son los capítulos, y ya después siguen el tercero y cuarto, son la partida, el quinto y sexto subpartida, y ya los últimos 2 se refieren a la fracción arancelaria de la que estemos hablando. Y la TIGE se compone de 22 secciones, 98 capítulos, 1.229 partidas, 5.395 subpartidas, 8.177 fracciones arancelarias y el NICO, que compone de 11.506. En pocas palabras, mucho texto, ¿no? Demasiado. Sí, la verdad, sí. Entonces, esperemos que no se aburran, porque ese es nuestro pan de cada día si se quieren dedicar a la importación y exportación. ¿Qué? Ya no. Eso no se tenía que ver. Sí se puede. Pero ya. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿qué más es en estos temas que vamos a hablar? Ok, ahora les voy a hablar yo sobre las contribuciones. Bueno, son los gravámenes que se tienen que cubrir por las operaciones de intención y extracción en el territorio nacional de bienes y servicios, de acuerdo con las tarifas que establecen leyes y tratados. Normalmente, las contribuciones son los impuestos que se nos cobran en la aduana, por ejemplo, el IVA, que es el impuesto de valor agregado, y el IGI, impuesto general de exportación e importación. Entonces, estos se generan simplemente porque nuestra mercancía esté dentro de la aduana, porque pisa la aduana, o sea, ya se cobran impuestos, básicamente por el espacio que tenemos ahí. Después viene lo que es los aranceles. El arancel es un tributo
aplicable a los bienes que son objetos de importación y exportación. Es uno de los instrumentos básicos de regulación del comercio internacional. Los aranceles son cuotas que se cobran por dejar entrar a nuestro país una mercancía, pero bueno, miren, les voy a explicar de dónde se sacan. Hagan en cuenta que esto es la ligue, pero Así que eran dos de los logísticos. Ok, primero para encontrar el arancel tenemos que hacer la clasificación, como lo había dicho mi invitada Ivonne. Esta es una página que se llama CISEX, donde hacemos la clasificación. No, se canceló el pollo, pero dejemos. Bueno, vamos a clasificar lo que es un juguete. Primero nos vamos a la sección 18, que es instrumentos, a la 20, perdón, mercancías y productos diversos. Después abrimos la 95, que son juguetes y juegos, artículos de recreo, de deporte, sus partes y accesorios. En este caso, como es un juguete, aquí dice, es lo primerito que está ahí, juguetes, en la 95. Después desglosamos en el 9505, que es artículos para fiestas, carnavales o diversiones, incluidos magia y artículos de sorpresa. Después nos vamos a los demás. Fallan las instalaciones. Después nos vamos al 950590, que es los demás. Debe incluir todo, ¿no? Lo engloba. Sí, y aquí está juguetes, juegos. Y ya aquí, cuando ya clasificamos nuestro producto, aquí dice el arancel y el IVA. El IVA es lo que les decía de lo que se cobra de los impuestos, sí. Pero esto no aplica para todos los países. Como pueden ver, hay lugares en los que está exento. Por ejemplo, esto aquí, como ven, no aplica para China, porque los aranceles se aplican básicamente para proteger la economía de nuestro país. Bueno, de hecho, algo que es muy importante aquí recalcar es que la liberación de aranceles se debe gracias a los tratados de libre comercio que nuestro país tiene. En este caso, si no mal recuerdo, México cuenta con 14 tratados de libre comercio con alrededor de 50 países, y el que más conocemos nosotros es el Telecan, que bueno, anteriormente se le conoce como Telecan, que se firmó en el 94, entra en vigor en 2002, pero ahorita se le conoce como TEMEC, y si no mal recuerdo se reformó o se volvió como que a renovar en el 2020, antes de la pandemia. Entonces, la importancia de estos tratados, que el más importante entre comillas es el de México, Estados Unidos, o mejor dicho el más conocido, es que va a ayudar a la liberación de aranceles. Es decir, por ejemplo, no sé si sabían que los iPhone aquí en México tienen un cierto precio a comparación de Colombia, que ya se va al doble, o quizás muchos por eso prefieren ir a Estados Unidos. Bueno, que tienen la oportunidad, se van a Estados Unidos y los compran directamente de ahí. ¿Para qué? Pues para que les salga más económico. Y a nosotros, digamos que no tenemos tanto ese problema, entre comillas. No está hablando de la no es tan alto el costo aquí, por lo mismo. Porque digamos que a lo mejor de esas facilidades. Entonces, precisamente esa es una de las ventajas, a comparación de que cuando por los años 70 México tenía una política proteccionista en la cual digamos que solamente se comercializaban productos hechos aquí en México, y por ende digamos que solamente el dinero estaba aquí en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en el que esto ya no es suficiente para nuestro país y viene la crisis, creo que del 82, que es cuando México, no, aparte del 94, primero está la del 82 y después la del 94. Sí, porque la historia, la historia, un poquito de historia. De hecho, sí,
bueno, retomando esto, es que al ser México un país muy proteccionista, tiene sus problemas aquí y lo que hace, una de las opciones, pero ya más a futuros, y es una de las consecuencias de la crisis del 82, es que en el 94 busca aperturarse con otros países, iniciando con Estados Unidos, Canadá y nada más, que lo que se conoce como el TLCAN. Y pues gracias a esto, digamos que es una de las formas en las que México puede obtener una mejor economía, porque al final de cuentas algunos se ven más beneficiados que otros, no sé, las empresas grandes, las importadoras y cositas así. Fue el primer paso, ¿no? De México, abrirse al comercio De exterior. hecho es una parte muy importante de nuestro país, por eso fue muy... En un principio no era muy entendido esta parte porque decían que no, que solamente íbamos a depender de los extranjeros, que no sé qué, y que... Bueno, ya dice... Precisamente, ¿no? Por la política nacionalista que dices. Ajá, exacto, porque eran conservadores en ese aspecto y solamente México, pero hay que entender que México no estaba muy avanzado tecnológicamente como para poder lograr hacer uno de En ellos. competencia. Ajá. Me parece que Carlos Salinas de Gortari fue el que abrió el libre comercio, ¿no? El tratado es como tal quien tiene, bueno, tengo entendido que él es quien, es uno de los, bueno, él fue quien lo firma, sí, ajá, él es quien lo firma, pero digamos que ya sus antecedentes, que ya vienen con otros presidentes, como que venían viendo esto, pero ya son como que cositas más turbias, según yo, ahí. Sí, y aquí es donde entran, Pues de hecho, perdón, lo dije, esa es una de las partes que digamos que es lo que incentiva a, es como un incentivo para generar como que más el comercio, pero más atractivo. De hecho creo que viene, o alguien de ustedes ha platicado de este tema, no sé, de como incentivo para que... Estímulos. Estímulo, es un estímulo, se podría comentar, se podría como que decir que es algo así. Entonces, pues, creo que se le tocaba al compañero que se tuvo que retirar. ¿se enfermó? No, se fue de gira, Ah, ok. pero nos dejó su información con su Bueno. hermosísima voz, según. Bueno, antes de aperturar los audios de mi compañero, les tendré que explicar lo de las cuotas compensatorias. Básicamente es lo que hablaban, para que los productos son más baratos en otros lugares que aquí, por ejemplo, y que cuando entran acá, por eso se les aplica esta cuota compensatoria, estos aranceles y todo eso, para que no le quiten como tal la chamba a los de acá. Sí, básicamente no se han dado cuenta que, por ejemplo, no sé, en China, por ejemplo, la Dyson es mucho más barata y yo creo que son 5,000 pesos más baratos ahorita. Entonces, los aranceles y todo esto permiten que cuando entren, pues en vez de enriquecer como tal al país extranjero, pues consumamos Lo local, pero fíjate que lo que no se cuenta es que también allá existe hasta incluso un mercado de eso, de que te vas a otros países y compras cosas a menor precio, o por ejemplo las bolsas de marca como Prada, que supuestamente en París salen más baratas, y muchos lo que hacen es traerlas aquí, venderlas, pero como que a un menor costo a lo de la tienda. Se volvió una mafia, ¿no? Sí, ajá, como el tercero, ¿no? Así como los que nos hicieron casi hacer aquí. Como los revendedores del Costco, ¿no? Así que Pues más o menos las leches pasteles. las nenis. Las nenis. Pero que sí. Ok, bueno, ahora le tocaba hablar a mi compañero a él, no sé qué nos iba a explicar. Podrían reproducir sus audios, por favor, desde el más allá.
permisos que se necesitan para importar y exportar, ¿no? Pues supuestamente todo eso lo íbamos a ver con la actividad que se nos puso en clase, pero la verdad no vimos nada de eso, entonces trabajamos en balde, yo creo. Se vio muy superficial, ¿no? O sea, vaya, porque pues, como todo ya está regulado por la plataforma en la que ocupamos. Ajá, déjate lo regulado, o sea, ya si hablamos un poquito ya a nivel de plataformas de compra de productos, así como Amazon o Mercado Libre, que las tenemos acá, están compitiendo. Entonces, pues obviamente lo que menos van a querer es que nosotros tengamos problemas ahí logísticos y pues la verdad por eso yo digo que fue una actividad no tan nutritiva para nosotros, porque pues sí, al final de cuentas creo que casi nadie de los compañeros tuvo problemas. Supuestamente nos iba a llegar en marzo, nos llegó en una semana, unos 15 días, creo que el más tardado fue de 20, pero al final de cuentas esa es una de las actividades que nos brindan las plataformas. Entonces pues yo creo que hay que buscar otra actividad más potente, no sé, más interesante. Que vayamos directamente así que nos pague el profe Laida Japón a traer sus cosas. Hicimos una tareita bien fácil que, no sé. Bueno, le sirvió.
precisamente la pieza que se pidió, y pues creo que eso es pues, sí, lo que se ocupa, lo que se realiza a la hora de entrar. Bueno, sin más preámbulos, Ismael, ¿tú qué nos ibas a comentar? Sobre, por ejemplo, hace rato ya se dijo que existen ciertos estímulos, se dicen así, estímulos fiscales, que, pues, ¿qué son, no? O sea, para empezar tenemos que responder esa pregunta. En las leyes mexicanas no existe como tal una definición exacta de lo que se entiende por un estímulo. Estas se expresan en la Ley de Impuestos sobre Renta y en el Código Fiscal de la Federación. Pues estas hacen mención que un ejecutivo, por medio de resolución de carácter general, o sea, vaya, en base a ciertas pues, como requerimientos específicos para cada estímulo, pues podrá concederlos y podrá consisten en diversas formas de reducir o exentar el pago de ciertos impuestos, estos estímulos, a eso van. Estos se conceden realizando ciertas actividades que se consideren de interés público por el Estado. Estos estímulos en esencia son utilizados como pues, apoyo para desarrollar el ámbito económico y social del país. Esto se ve más reflejado porque muchas veces estos estímulos fungen como conductos para promover los aspectos culturales, tecnológicos y científicos del país. O sea, no simplemente va como al aspecto del comercio, de la industria, sino también a lo cultural propio del propio país. Pues, ¿nos podrías dar un ejemplo? Sí, existen varios impuestos en los que se pueden aplicar estos estímulos, pero pues, los más importantes en nuestro rubro podrían ser tres, que son los IEPS, que son los impuestos especiales sobre producción y servicios, el ICR, que es el impuesto sobre la renta, y el IVA, que es el impuesto de valor agregado. Y pues estos obviamente requieren un fundamento legal, no es como que digas estos estímulos se ocupan para tal y porque sí. O sea, por ejemplo un ejemplo. En las IEPS, ¿no? Se les regresa este impuesto a las personas que compren o utilicen diésel o biodiesel, sus mezclas derivados, para el consumo final de actividades agropecuarias. Este impuesto que se les realiza, o sea, comprar este diésel, pues si tú dices, yo voy a ocupar esto para pues, estas actividades, ya sea de transporte o de producción de maquinaria o a lo mejor, etcétera, o sea, hay muchas cosas en las que se puede ocupar el diésel en estas actividades, pues te lo regresan. En el ISR, pues se generan estímulos a proyectos de inversión de producción teatral, pero nacional. Obviamente no es lo mismo, por ejemplo, mover a la Orquesta Sinfónica del Estado de México, sí, creo que es así. Entonces, No sé, creo que es eso. Por ejemplo, para que trabajen con el Tri, a que pues venga Taylor Swift, ¿no? O sea, a dar su gira. Es muy distinto, o sea, porque pues uno es nacional y otro. Al otro sí se le aplica, lo que es acá, pues no. Yo había leído en unas diapositivas que por ahí andan que un incentivo, digamos, un estímulo que puede ayudar a la parte del comercio es que cuando los camioneros que trabajan para una empresa, pues obviamente viajan por toda la República y pues normalmente por temas de seguridad se van por autopista o las famosas carreteras de cuota. Entonces, pues digamos que fueron de la Ciudad de México hasta el norte y que al final pues tuvieron unos gastos como de 2,000 pesos, por ejemplo, que gastaron en casetas, ¿no? En casetas. Yo leí que decía que si cumplían como que ciertas reglas o como que se regulaban en ciertos aspectos, en lugar de pagar, bueno, sí terminan pagando sus 2,000 pesos, pero sí terminan pagando sus 2,000 pesos, pero al final les regresan la mitad, entonces el viaje en carretera no les salió en 2,000, les salió en 1,000. Hay que entender que obviamente pues, las casetas son un tipo de impuesto. Que se utilizan para pues, mantener las carreteras. Y la seguridad. Sí, es un impuesto. Entonces, pues precisamente a la hora de utilizar el diésel en estas actividades que son de transporte, de logística, pues uno puede argumentar para que, como dices tú, al final se haga un... Argumentar y demostrar, ¿no? Sí, pues eso,
se haga como un deducible y se te regrese cierta parte. Digamos que es una parte de estímulos, entonces. Sí, es eso, precisamente es eso. Dije, Yo, compañera, las veo muy calladas. Creo que sí es como mucha información, pero son mi mente. Mi mente. o sea, tenía entendido sí también eso de los estímulos, pero no sabía que también se aplicaba para otras como sí, para todo. de la cultura No. que fue lo que mencionó y cosas así, es como que eso sí. Sí, hay varios ámbitos en los que se pueden aplicar estos estímulos. Por ejemplo, para terminar, ¿no? O sea, con el IVA, pues se puede acreditar el IVA contra alguna retención por la importación de algún bien enajenado por un residente extranjero que no tenga su residencia permanente en México. Entonces, pues eso igual, ahí nos damos cuenta de que directamente a la hora de importar, pues también nos puede ayudar, porque pues si, por ejemplo, tenemos a un primo, ¿no? Que nació en Estados Unidos, que es nacional de allá, pues él si quiere importar algo para acá, pues se le puede hacer esa deducción de su impuesto. Sí, es más fácil, es muy fácil. Te digo, son esos estímulos que te dicen, pues pues la actividad, haz lo que tengas que hacer, que nosotros pues, te vamos a apoyar con un granito de arena, o sea, para que no sea tanto en cuestión de impuestos. Obviamente, arena, al final de cuentas se benefician ellos. Pues sí, obviamente, pero de un poco. Intereses. Entre poco a poco, pues sí. Belén Campana se ve algo que nos puede comentar. No hablas mucho, compañera. ¿De qué tema nos vamos a hablar hoy? Les voy a hablar sobre los tipos y modalidades. Tipos y modalidades de funcionamiento de los aranceles. ¿Alguien sabe qué es un arancel? Que en base a lo que hemos escuchado, pues impuestos, ¿no? O sea, se queda Sí, son una cuota. Bueno, los aranceles son utilizados por los gobiernos desde dos puntos específicos. Por un lado, para el control y protección de los mercados, asimismo del mismo país. Bueno, hay que tener en cuenta que los aranceles pueden ser como beneficios muchos para la empresa, así como para la industria. Grita. sin pena, sin pena. Como cuando le gritas a tu marido. ¿Cuál es la industria? Otra divorciada en el salón. Sigue. Bueno, verás. Sobre los aranceles, pues tienen beneficios en las industrias, tanto como que tienen protección hacia los mercados, que son los que Sí, invaden, ¿no? Que los invaden. Sí, no. pues también hay que tener en cuenta que tiene consecuencias negativas, como pues el aumento de los precios para los consumidores y posibles represalias, los consumidores y alteraciones de los mercados internacionales. Y pues hay que tomar en cuenta que toda cosa buena, A ver, ¿cuáles son las normas? de que, o sea, en los aranceles te ayudan como que no tengan como alta demanda y hace que pues se transformen, bueno, que se... No, tranquila. Bueno, puedo entender que prácticamente los aranceles buscan un equilibrio en el mercado. Ajá, un equilibrio, pero a veces con eso implica como incrementar costos Tranquila, respira. No, tranquila. Bueno, te quedaste en la parte que es como una balanza, ¿no? O sea, va a ayudar a que no... Bueno, es que a veces, dirían por ahí, mucho de algo hace daño, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero importar... Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Hubo un tiempo en que, por ejemplo, nosotros, en la florería donde yo trabajo, se ocupa mucho el papel coreano. Entonces, este papel, hubo un tiempo en el que apenas estaba entrando al país y muy pocos tenían acceso. Un paquete de estos llegaba a rondar hasta en 200 pesos. Y te estoy hablando de hace un año, o sea, fue muy rápido. Llegaba a rondar en los 200 pesos, incluso hasta los 300 yo lo llegué a ver. Y de un tiempo para acá, que se haya hecho muy fácil el importarlo, porque ya incluso hay importadoras en México, que es a donde nosotros vamos, el paquete ya no nos cuesta 200, nos llegó a costar hasta 30 pesos, no, 35 pesos, entonces te imaginas
O sea, como que a lo mejor esto, tiene un beneficio, porque aquí en la ciudad, bueno, los pocos que saben de las importadoras, pues obtienen este producto a un menor precio. Pero hay quienes no saben y pues lo siguen estafando a lo mejor en cierto precio. Pero digamos que a lo mejor porque no hay como tal una regulación de que tener mucho papel aquí, o traer mucho papel aquí, está haciendo que se pueda traer libremente, o sea, que no haya como que un límite, porque incluso hay, ya lo están empezando a fabricar, o sea, ya hay papeleras aquí en México que lo están empezando a hacer, pero estas lo siguen dando muy caro y pues obviamente nos vamos a ir por lo más barato. Entonces yo creo que ahí a lo mejor va a llegar un punto en el que se va a empezar a regular esta parte y a lo mejor ya no nos cueste tan barato traerlo del extranjero, sino que empezamos a consumirlo local, no sé, ¿y otro ejemplo ahí? Más fácil lo corremos con periódico y ya. Entonces, con la gastronomía, con las diapositivas que hacen. ¿Qué más tienes? Pues en el caso pues de las industrias, como tú mencionabas, las industrias incipientes, los aranceles permitirán resolver los problemas de transferencia de conocimiento y aprendizaje en un sector que en una industria en sus inicios no podría resolver con facilidad y competiría con la desventaja de las industrias extranjeras, como tú lo mencionaste, de que no traen de ningún lado a otro. Y pues y bueno, esas industrias pues se representan pues con el comienzo de una actividad económica y pues en la zona geográfica. Ok, bueno, ya no va a faltar la última invitada, Dulce, porque nos ibas a comentar, ya concluyendo. Sí, bueno, yo les voy a hablar acerca de las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias son regulaciones impuestas por los gobiernos para dificultar o evitar la importación de determinadas mercancías sin elevar los aranceles. Esto se hace con el objetivo de favorecer a los productores locales. Bueno, pues básicamente estas barreras son las que nos ponen restricciones, son barreras restrictivas. Sí, son barreras restrictivas que son las que nos ayudan a son las que nos imponen ciertas reglas, porque también se basan en reglamentos para la entrada de importaciones de mercancías. Un ejemplo, no sé, se basa básicamente en calidad, o sea, la calidad de un producto que va a entrar, viene el etiquetado, envase, embalaje. Entonces todas estas características tienen que ser cumplidas para que cumpla estas características restrictivas que se ponen al producto que va a entrar. Entonces, como son, estas barreras buscan el que nosotros podamos adquirir todo lo local, por así decirlo, favorecer el mercado local del país. Podemos hablar de cualquier país, o sea, cualquier producto, cualquier país, obviamente cada país va a ver por su economía, porque sus productos sean los que se consuman más en el país. Entonces, no sé, te van a poner, no sé, un listado de ciertas características que tienes que cumplir para que tu producto pueda entrar al país. Pero te van a buscar hasta el mínimo defecto para que tu mercancía tenga trabas y no puedan entrar, y así darle prioridad al producto que tenemos dentro del país. Entonces se podría decir como que son las piedritas que se le van poniendo a los extranjeros Sí, para que no poder importar el producto. O sea, sí puedan, pero les cuesta Pero más. es un poco, sí, son más. O mínimo pidan calidad, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver más con eso, Son más por el consumo que al del país del país, importador. exactamente. Más que nada cuida eso que no le traigas cualquier chingadera, pues. De por sí son puras chingaderas. Pues sí, sí, es básicamente eso, pero pues sí, o sea, te digo, aunque el producto cumpla con ciertas características, pueden buscar hasta el mínimo defecto para ponerte trabas y que el producto no pueda. Pues por eso es pasar. como una barrera. Una Por barrera, eso se son barreras exactamente, no arancelarias. Y pues básicamente las barreras arancelarias se basan en eso, son restricciones que sí buscan que el producto local de un país sea el que predomine en el país, y obviamente sí puede entrar mercancía de, no sé, de cierto producto que también tenemos en el país, puede entrar de otro país, pero es como que busca que prevalezca o prevalezca. Sí, que se tenga preferencia por el comercio local, ¿no? Como dirían por ahí, consume lo local, casi. Pues yo digo que aparte de haber algunas barreras así como que ya más normales,
normativas. A lo mejor también, no sé, podrían entrar algunas como sociales o no sé. Yo digo que en algún momento de esto, los movimientos sociales o algunas problemáticas que suceden en el mundo también influyen en estos casos, ¿no? Como podrían ser un tipo de barrera, pero ya no tanto normativa, sino más social. Por ejemplo, tenemos las guerras. Bueno, no sé, por ejemplo, cuando pasó lo del 9/11, o sea, nosotros ya, México ya estaba con Estados Unidos y tenía su buen acuerdo, ¿no? Como que todo bien y todo bien chido, estábamos importando y todo lo demás. Pues pasa esto y ¿qué sucede? ¿Qué provoca? Que ya no podamos como tal seguir importando fácilmente porque empezaron a poner como que más restricciones, incluso hasta cuando empezó mucho, tuvo el auge lo del narcotráfico en México, por ahí de los, bueno, es que en sí, Toda la vida, sí, pero de hecho tuvo mucho que ver, bueno, yo recuerdo que por ahí en una serie mencionaban que lo mero bueno del narcotráfico estaba bien por los 90s, que, pero haz de cuenta que ya también por eso empezaron como que a poner más vigilancia ahí en las fronteras o en las aduanas de qué se pasa y cosas. Precisamente, ¿no? O sea, esas situaciones sociales son las que igual Sí, llegan a influyen crear mucho en que podemos restricciones. importar y exportar cosas, porque ya nos ponen como limitantes. De hecho, a nosotros como mexicanos, Por cada ejemplo, vez que pasamos a un ejemplo. cada vez que pasamos a otros países, pues prácticamente ya nos están diciendo narcotraficantes, al igual que en Colombia, ya también les dicen narcotraficantes, entonces podríamos ser que influyen en esa parte. Ya, continúa, perdón. No, nada, vaya, un ejemplo actual pues puede ser las restricciones que hay en cuanto a Rusia por su intención de conquistar más territorio. Muchos países le han negado comercio, le han cerrado puertas, le han Pues de hecho cerrado tuvo crisis económica de de gas. Sí, no Ajá. puede importar, o sea, nadie le está comprando porque Déjatelo contando, o sea, solamente está quedando ahí, pues no se da abasto de en sí mismo, pero creo que hay muchos temas de interés social que podemos encontrar en estos ámbitos que a veces nada más nos relacionamos con la ley, pero no vemos que también importa cómo está el mundo para que este comercio se pueda dar libremente. Entonces, pues yo creo que a lo mejor en otros capítulos vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Si alguien me podría dar una conclusión general de esto ya para terminar, ya vamos a estar corriendo ya. Bueno, simplemente, o sea, vaya, este tema se basa mucho en lo que es, pues ya vieron, impuestos, más impuestos, otro sobre otro, por el simple hecho de pisar una aduana, pues ya estamos pagando no, mira, impuestos. yo creo que más que nada es una, como logísticos, nos vamos a basar en la LIGE, otra debemos entender el contexto mundial y pues para poder nosotros desenvolvernos y saber que, y no regarle en otro país al momento de importar, ¿no? Pues importar. Pues creo que ya. Sí, bueno, estos temas estuvieron muy interesantes. Gracias por toda la información, hasta además que me dieron. Muchas gracias. Bueno, pues por ahí creo que es todo. Ya terminamos el capítulo y nos vemos en el